Buen día. Nosotros somos el equipo Ajuste Perfecto y presentaremos nuestro proyecto basado en el método numérico de mínimos cuadrados. Esta es la agenda de nuestro proyecto. Primero daremos una breve introducción, después hablaremos un poco sobre el marco teórico, después haremos una presentación sobre el problema, que después solucionaremos con un software, en este caso Python. Después daremos una breve conclusión y al último enseñaremos nuestra bibliografía. En nuestra carrera, Ingeniería en Computación, las técnicas numéricas son claves para ajustar modelos matemáticos a datos experimentales. En nuestro proyecto mostraremos cómo usar el método de mínimos cuadrados para entender sistemas complejos a partir de datos recolectados en experimentos, usando un código en Python para implementarlo tanto teórica como prácticamente. Marco teórico. El método de mínimos cuadrados es una herramienta que se emplea para determinar los valores más adecuados de los parámetros en un modelo matemático. Su objetivo es reducir al mínimo la discrepancia entre los datos recolectados en experimentos y las estimaciones proporcionadas por el modelo. Este proceso implica la creación de una función que evalúa la discrepancia entre los datos y las predicciones del modelo, seguido por la utilización de técnicas de optimización para encontrar los parámetros que minimizan esta discrepancia. Supongamos que se tienen datos X y Y, se acomodarían en una tabla y basado en estos datos se genera una función de la forma Y es igual a mx más b para poder hacer predicciones precisas de Y basado en X. La regresión lineal es un modelo que se relaciona en una variable dependiente o independiente. En nuestro tema, mínimos cuadrados, esto implica ajustar una línea recta a los datos para encontrar la mejor relación entre las variables, minimizando claramente la diferencia entre los valores predichos y los valores reales. Presentación del problema. Imaginemos que disponemos de un conjunto de datos experimentales que muestran cómo varía la temperatura a lo largo del tiempo en un entorno industrial. Nuestra meta es desarrollar un modelo matemático que nos permita predecir la temperatura en función del tiempo. Para esto utilizaremos el método de mínimos cuadrados. Este método implica encontrar la mejor aproximación a la solución al minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los datos experimentales y los valores predichos por el modelo. Al ajustar una función matemática a estos datos utilizando este enfoque, podemos obtener una representación precisa de la relación entre la temperatura y el tiempo en el entorno industrial en cuestión. Para nuestra solución con software, nosotros decidimos usar Python, ya que es un lenguaje de programación de alto nivel. Y para esto necesitamos primero encontrar una función que represente de manera lineal la relación entre los datos experimentales. Después se hace un software que, basado en estos datos experimentales, nos permita visualizar nuestra solución de manera efectiva. Este es el código en Python. Aquí en estas tres líneas se le pide al usuario la cantidad de datos que se tienen, la cantidad de datos experimentales que se tienen. Se crean dos variables que, basado en el número de datos, se crean en la gráfica los puntos. Después se le piden los valores de X y Y de dichos puntos en orden, empezando por el primer X, el segundo Y y así. Ya después que se obtienen todos estos datos de cuántos datos hay y los valores de dichos datos, se crea una gráfica que se muestra, se la vamos a mostrar más adelante. Se crea una gráfica ya con la función lineal puesta y los puntos experimentales también graficados dentro de la misma ventana. Una vez mostrada, se le pide al usuario que ingrese un punto en el tiempo para predecir la temperatura
se crea la predicción basado en la función lineal y se imprime la predicción a la consola. Después de compilarlo y correrlo y asegurarnos de que no tuviera ningún error el código, hicimos algunas pruebas. En una de ellas ingresamos 7 datos experimentales en los cuales en cada uno se nos pedía el tiempo, que en este caso ingresamos horas, y las temperaturas, que ingresamos los grados a los que estábamos. Como se mencionó anteriormente, después de haber ingresado los 7 datos, nos pedía que ingresáramos un nuevo punto en el tiempo para predecir la temperatura en un futuro, que en este caso fueron las 2 horas, y nos dio una temperatura de 20 grados, lo cual con eso verificamos que el código funciona correctamente. Aquí podemos ver la gráfica del programa, donde la línea roja es la función lineal, mientras que los puntos representan los grados. En conclusión, este método numérico nos ayuda a hacer una predicción de la temperatura en el futuro y para nuestro proyecto, para hacerlo de forma más precisa, ya que en papel y lápiz tardaríamos muchísimo tiempo, si es una gran cantidad de datos, lo decidimos programar en Python para poder analizar y comprender mejor el comportamiento de estos sistemas complejos a partir de estos mismos datos.